Vas a ver. Adán y Eva vivían en un jardín. Ok, hermanos, bienvenidos una vez más a su programa Retén la Sana Palabra. Retén la Sana Palabra. ¿Ya escuchaste tú la alabanza de Viper con Adán y Eva? Y tú te preguntarás, pues, ¿por qué el hermano pone una alabanza de niños? Bueno, escucha el programa y solito te vas a responder, ¿ok? Este programa se llama Retén la Sana Palabra y el tema que vamos a empezar hoy se llama la culpa, ni más ni menos. ¡Qué bárbaros! Bueno, para esto, hermanos, vamos a Génesis 4, del 6 al 12. Génesis 4 del 6 al 12. Y agradezcamos a Dios, hermanos, por todos nuestros pastores, para empezar, todos nuestros pastores, por todos nuestros hermanos que con un corazón manso y humilde, todos ponen un granito de arena para que esta obra de Jesucristo de Nazaret crezca, ¿ok? Para que esta obra crezca. ¿Cómo era Jesucristo de Nazaret? Manso y humilde. Así son todos los hermanos que vienen detrás de este micrófono, mansos y humildes. Si no, escúchalos tú, hermano, todos los días en esta estación que es Radio Fuente de Vida, Proyecto 21. Y ya que estamos en este tema, si tú quieres comunicarte, puedes marcar al 998-742-8839. Facebook, Radio Fuente de Vida 100.1 FM P21 oficial. Y en YouTube es Radio Fuente de Vida 100.1 FM P21 oficial. Ok. Entonces, hermanos, estamos viendo que en lo cotidiano todos nuestros pastores se mantienen trabajando en la obra de Dios de alguna o de otra manera, manteniendo la obra de Jesucristo de Nazaret funcionando, actualizándonos, actualizados, dando todo por la obra de Dios. Entonces vamos a orar por todos esos hermanos que en este momento se están conectando y que no están conectados por casualidad, porque es Jesucristo de Nazaret, el mismo Jesucristo de Nazaret, que nos convocó a todos nosotros como hermanos, como un solo equipo, para trabajar en su obra de alguna manera. Nos apuntó con el dedo y ahora estamos gozosos cumpliendo la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso, Bueno, pero antes de nada, hermanos, voy a saludar a un pastor de la Ciudad de México que se llama José Alamillo y su esposa Verónica, así como su hijo Jesús Alejandro. También a varios conductores de taxi, de Uber y de Didi, que te garantizo que están escuchando este programa. También a los hermanos Pedro y Raquel. También al hermano Gilberto Tucuch, que está en el ayuntamiento. También a la hermana Silvia Córdoba. Y a su esposo Wilber. Y especialmente vamos a saludar a Hugo, que está en el taxi 1201. 1201. Aleluya. Ok, hermanos, bueno, estamos en este tema, vamos a entrar a este tema que se llama la culpa, hermanos, la culpa, qué bárbaro. Bueno, como te había dicho, estamos en Génesis 4, del 6 al 12. ¿Y qué nos dice así, hermanos? Fíjate cómo dice. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás
tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Génesis 4, del 6 al 12. Bueno, pero antes que nada vamos a darle la bienvenida a nuestro Señor. Gracias te damos, precioso Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, ilumina todo este mundo, Señor. Deja que tu palabra nos dé vida. Déjanos regresar en el tiempo, precioso Jesús, y ubicarnos en el Edén que Adán y Eva perdieron. Déjanos entrar a tu presencia mientras hurgamos, mientras rebuscamos en la verdad de esta palabra, de este texto, en nuestras mentes, Señor. Abre nuestros corazones, abre nuestro espíritu, para que podamos recibir tu palabra, Señor Jesús. Examina todo lo que hay en el interior de cada uno del corazón de mis hermanos que en este momento están conectados. Y lo que tengas que quitar, quítalo. Lo que tengas que lavar, lávalo. Llénanos de tu presencia, Señor Jesús. Ubícanos en el hoy y en el ahora. En el precioso nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos la bienvenida, Espíritu del Dios viviente. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Qué bueno que estás conectado. Como siempre te recomiendo, no te vayas a distraer ni a desconectar, porque vas a ser bendecido de una manera extraordinaria. De una manera extraordinaria. ¿Ok? Bueno, vamos a leer con un poco más de profundidad lo que estaba pasando con Caín y Abel. Lo volvemos a leer, hermanos. Vamos a leerlo con más profundidad. Génesis 4, del 6 al 12. Dice así, ni más ni menos. Entonces dice, Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, Caín, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, Caín, el pecado está a la puerta, porque Dios es justo y Dios lo ve todo. Con todo esto, a ti, Caín, será su deseo, y tú te enseñorearás de él. O sea, Caín se iba a enseñorear de su hermano Abel. Pero antes que nada, ¿qué quiere decir enseñorear? Bueno, hermanos, enseñorear quiere decir hacerse dueño y señor. Fíjate nada más lo que le estaba diciendo Dios a Caín, no a Abel, a Caín. Le estaba diciendo Dios, tú vas a ser dueño y señor de tu hermano Abel. ¡Qué bárbaros! Lo repito, hermano. Dios le estaba diciendo a Caín, tú te vas a ser dueño y señor de tu hermano Abel. Pero sigue diciendo aquí la palabra. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Por qué hizo eso? Bueno, hermanos, una teoría, ¿sabes qué? Caín malinterpretó las palabras de Dios. Porque Dios le dijo, tú te vas a enseñorear, tú vas a hacerte dueño y señor de tu hermano Abel. Y Caín lo interpretó como diciéndole, pues esto me está dando autoridad para matar a mi hermano. O sea, el que me diga Dios, te vas a enseñorear de tu hermano Abel, quiere decir que lo puedo matar. Ahí está el tremendo error, tremenda equivocación. ¿Ok? Caín malinterpretó las palabras de Jehová, Dios de los ejércitos.
Porque dice, ok, así como Dios me dijo que me voy a enseñorear de mi hermano Abel, entonces ya me está autorizando para matarlo. Qué mala interpretación estaba haciendo Caín, hermano. ¿Ok? Pero sigue este texto, porque las cosas iban pasando muy rápido en ese momento. Estaba pasando muy rápido. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Qué manera de contestarle a Dios, hermanos. Fíjense nada más cómo le contesta Caín a Dios. ¿Por qué le estaba contestando así? Pues por la sencilla razón de que se sentía culpable, hermanos. Se sentía culpable. Él mismo se estaba descubriendo ante Dios porque se sentía completamente culpable. Y le dijo Dios, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre, para recibir de tu mano la sangre de tu hermano Abel. Fíjense, hermanos, hacía una hora que Dios le estaba diciendo a Caín, tú te vas a enseñorear de Abel. O sea, una hora atrás Dios le estaba diciendo a Caín, tú te vas a ser dueño y señor de Abel. Pero una hora después Dios le estaba diciendo, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano Abel. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. ¿Qué te parece, hermano? Bueno, si Caín, hermanos, no había entendido las instrucciones de Dios, ¿por qué no se arrodilló y le pidió un poco más de detalles? Así sencillo, tranquilamente. ¿Por qué no le dijo, Señor, no entiendo bien esta palabra que me estás diciendo de enseñorearme de mi hermano Abel? Explícame, por favor, más qué es lo que quiere decir eso. Obviamente Dios no le iba a decir que enseñorearse quiere decir matarlo. ¿Ok? Entonces, ahí se adelantó mucho Caín, no entendió las instrucciones de Dios. Es una gran enseñanza para nosotros, hermano. Puede ser que leas la Biblia y no la entiendas en primera vista. Entonces, le podemos decir a Dios, Señor, enséñame más, déjame profundizar en tu palabra, quiero aprender más, no entiendo bien lo que estoy leyendo. Entonces, es válido que tú le digas al Señor, muéstrame más, Señor, déjame profundizar más en tu palabra. ¿Ok? Entonces, hermanos, Dios nos está mostrando a todos nosotros de alguna manera que tenemos que profundizar en la palabra de Dios, actualizarnos en toda la obra de Dios. Entonces, nosotros oramos por hermanas y hermanos conectados en este momento que no están conectados por casualidad. Es Jesucristo de Nazaret mismo quien nos convocó y nos apuntó con el dedo para que seamos bendecidos con esta palabra. Vamos a ser bendecidos con esta palabra, hermanos. ¿Ok? Una palabra desde Génesis. Vamos a analizar una historia en el libro de Génesis. Una historia que vamos a compartir contigo porque es importante que te mantengas conectado con esta historia real, hermano. Esta es una historia real donde Dios se mantiene conectado con nosotros en este ciclo de tiempo, en este siglo, en este interfaz de tiempo, Quizás ya has escuchado varias veces que digo la palabra interfaz. Bueno, ¿qué quiere decir la palabra interfaz? Bueno, interfaz, hermano, quiere decir frontera convencional entre dos sistemas o dos unidades que permiten intercambio de informaciones. ¿Ok? Dos sistemas que permiten intercambio de informaciones. O sea, del cielo a la tierra. Dos sistemas. Intercambio de información del cielo a la tierra. Eso es el interfaz de tiempo. ¿Ok? Entonces, Dios tiene una relación con nosotros de una manera simbiótica. Dios tiene una relación simbiótica y desigual con nosotros.
¿Qué es una relación simbiótica? Bueno, una relación simbiótica, hermanos, vamos a aclarar qué quiere decir simbiosis. Bueno, simbiosis es una asociación entre dos personas o dos entidades que se apoyan o se ayudan mutuamente. Repito, simbiosis, asociación entre personas o entidades que se apoyan o ayudan mutuamente. Entonces nosotros tenemos una relación simbiótica con Dios, pero muy desigual, porque Dios nos ayuda millones de veces más que lo que nosotros podemos hacer por Él. Es una relación simbiótica, no la podemos dejar, pero sí es muy desigual porque recibimos mucho más de lo que nosotros podemos hacer. De hecho, nosotros no podemos hacer nada más que adorar y alabar y compartir la palabra de Dios. Eso es todo lo que nosotros podemos hacer con nuestro Dios Todopoderoso. Por eso tenemos una relación simbiótica muy desigual con nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Entonces regresamos a ese texto de Génesis 4 del 6 al 12. Fíjense cómo dice: mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Las cosas se iban dando rápidamente, hermano, muy rápidamente iban pasando todo eso. Entonces Dios le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? Porque la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra, Caín, y ahora estás bajo maldición. Hace una hora te estaba bendiciendo y ahora estás bajo maldición, Caín. Fíjense cómo pueden cambiar las cosas de lo positivo a lo negativo y de lo negativo a lo positivo, hermano, ¿ok? Entonces, Dios no actúa de una manera cuadrada, de una manera que todos los días es lo mismo. No, Dios tiene opciones, todos los días tiene nuevas opciones, Dios tiene nuevas respuestas, Dios tiene muchas otras opciones de las que tú te imaginas. Y nos dice: la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra, Caín, y ahora estás bajo maldición. Vas a ser infeliz, vas a estar inquieto, vas a estar descontrolado, vas a estar estresado, vas a ser un nómada, vas a ser un vagabundo, vas a estar errante, vas a estar frustrado sobre la tierra. ¿Cómo podemos cambiar de una bendición a una maldición tan rápidamente? Puede pasar, pues lo estamos viendo en estos momentos. Entonces dile a la persona que está a tu lado: todo esto lo ocasiona la culpa y la malinterpretación de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, hermanos, estamos hablando del sentimiento de culpa y de malinterpretar las instrucciones de nuestro Dios Todopoderoso. Es válido porque no somos perfectos ni somos los más sabios del mundo. Podemos leer la Biblia y quizá no entendemos un texto. Bueno, le podemos decir al Señor: Señor, enséñame un poco más de este texto porque no alcanzo a entenderlo en su completa magnitud. Entonces, nosotros le vamos a agradecer a Dios porque nos permite entender su verbo santo, su santa Biblia. Le vamos a agradecer a Dios. Entonces tenemos que entender, hermanos, mientras entramos a lo profundo de este tema, en este libro de Génesis, el libro de Génesis es el libro del principio de los tiempos. Si escuchamos este libro de una sola forma, hermanos, si lo leemos y escuchamos desde su perspectiva histórica, entonces lo podremos entender cómo empezó nuestra historia, cómo fue el nacimiento de la humanidad, cómo Dios nos lo está revelando y cómo Dios nos permite entrar a lo profundo de su verbo santo. Pero si no lo entendemos, le podemos hacer una pausa y decirle: Señor, no entiendo esta parte, ¿cómo me la explicas? O ilumíname para que lo entienda mejor, ¿ok? Dios nos permite, hermanos, transportarnos al futuro o transportarnos al pasado. Nos permite transportarnos incluso a todos los hermanos que están conectados al centro mismo del universo, al centro neurálgico del universo, donde está el trono de Dios, donde Dios está reinando en ese momento. ¿Cómo lo puede hacer? Pues solo Dios lo puede hacer, hermano, porque recordemos que el trono de Dios está
en el centro del universo y Él controla todo desde ese lugar magnífico. Es el cielo, ¿ok? Entonces, vamos a entrar a lo profundo de este tema, en este libro de Génesis. Entonces, vamos a ver cómo ese concepto y ese nacimiento celestial de Jesucristo de Nazaret nos afecta a nosotros hoy. Dios nos lo revela hoy todo, hermanos, ¿ok? Entonces, la Biblia no está limitada a solo mostrarnos la historia de la humanidad, hermanos. La Biblia no está limitada, no tiene inclinación a ser solo un libro de historia de la humanidad. Humanidad que, por cierto, empezó mal. Seamos claros, seamos sinceros, ¿ok? ¿Empezó mal con quién? Pues con Adán y Eva. Por eso Viper cantó Adán y Eva. Entonces, tampoco la Biblia es un libro de psicología. La Biblia, hermanos, lo que busca es desentrañar, revelar y desarrollar aquello que para nosotros es inexplicable. Lo que para Dios es solo un rayo de su infinita sabiduría y poder y de sus planes maravillosos, eternos y perfectos que tiene para nosotros. La Biblia, hermanos, nos revela y nos da vistazos, nos da atisbos de los planes de Dios para toda la humanidad terrenal. Si lo entendemos desde este concepto, nos daremos cuenta desde un principio que la palabra de Dios tiene mucho poder, porque la palabra de Dios es consistente desde que empieza en Génesis 1, del 1 al 2. ¿Qué dice Génesis 1 del 1 al 2? Bueno, pues dice así, hermanos, fíjense cómo dice. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, antes que existieran los cielos y la tierra, hermanos, Dios ya existía. Antes que existieran los cielos y la tierra, Dios ya existía. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1, del 1 al 2. Y este tema continúa, hermanos, a través de toda la Biblia hasta el Apocalipsis. Y en el Apocalipsis, hermanos, se acaba con todo el tejido social, con toda razón, porque Dios es único y soberano, porque Dios puede hacer lo que quiera con lo que Él mismo creó. Así de fácil, hermanos. No había nada. Dios creó los cielos y la tierra. Y en el Apocalipsis, ¿qué dice? Pues que se va a destruir la tierra. Con completa justicia, porque es de Dios. Él lo creó. Los cielos y la tierra. O sea, no solo la tierra, sino los cielos y la tierra. ¿Ok? Fíjense nada más el poder de Dios. Entonces, Génesis empezó con sangre y terminará también con sangre en Apocalipsis. Adán fue la semilla de nuestros ancestros. Y también, hermanos, Adán fue el inicio del pecado, fue el inicio del colapso, de la caída de nuestros ancestros y de toda la humanidad. Él fue Adán, hermanos. Y hoy vemos nosotros a los extranjeros y los vemos con curiosidad. Les echamos un vistazo. Vemos lo que pasa en otros países para saber qué está pasando en nuestro propio país, para compararlo con lo que pasa en nuestro propio país. ¿Ok? Entonces, por eso nosotros estamos bien informados. Para saber qué está pasando en nuestro propio barrio, en nuestra propia ciudad, en nuestro propio país, en este periodo de tiempo, en este siglo, en este ciclo de tiempo, en esta interfaz de tiempo. Entonces estamos buscando en nuestra propia sociedad, buscando respuestas a todas las interrogantes que naturalmente nos nacen desde nuestro intelecto, entendiendo cómo llegamos a este punto actual de la historia de la humanidad, hermanos, en este pleno 2026. ¿Cómo llegamos a este punto actual de nuestras vidas y de nuestra sociedad y de la sociedad mundial? Aceptando lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, en nuestra sociedad y en toda la humanidad, porque recordemos que toda la humanidad es de Dios. Porque recordamos que Dios creó los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra Dios los creó, entonces somos propiedad de Dios.
Entonces estamos buscando respuestas a todas las interrogantes que naturalmente nos nacen desde nuestro intelecto. Cuando llegamos a este punto actual de nuestra historia y de nuestra sociedad, aceptando lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, en nuestra sociedad y en toda la humanidad, hermanos. Ahora, si leemos este párrafo en este contexto de seguir las instrucciones de Dios al pie de la letra, se convierte en algo relevante. Pero si lo leemos en otro concepto, si solo le echamos un vistazo superficial, solo sería educacional. Solo sería como si fuera solo una cátedra universitaria. Pero esto es ni más ni menos, hermanos, que la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que estamos estudiando en estos momentos. ¿Ok? Y esto es importante para que no veas esta charla, esta plática, desde la perspectiva solo como una reunión más de un grupo cristiano. Todos los que estamos conectados en estos momentos, yo te recomiendo que dejes todo lo que tengas que hacer y concéntrate en esta palabra, porque algo te va a mover en tu interior. Entonces, esto no es una charla científica o universitaria o una cátedra, hermano, sino que somos un grupo cristiano que busca revelación de Dios con sencillez y humildad. Porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo era? Sencillo y humilde, hermanos. Sencillo y humilde. ¿Cuántos hermanos que están conectados en estos momentos son sencillos y humildes? ¡Aleluya! Seguramente muchos levantaron las manos. Pues gloria a Dios, hermano, porque tú estás siguiendo el ejemplo ni más ni menos que de Jesucristo de Nazaret, que era sencillo y humilde, hermanos. ¡Wow! Entonces, Dios nos está dando revelación, porque sabemos que Él regresa pronto. Y nosotros tenemos revelación para entender los propósitos de Jehová Dios de los ejércitos en este ciclo de tiempo. Y abrirnos de corazón, hermanos, exponiéndonos directamente a la luz de Jesucristo de Nazaret. Con todo lo que somos, nos exponemos directamente a los ojos de Jesucristo de Nazaret, porque somos, ¿cómo? Pues sencillos y humildes como Él mismo es. Dios, Jesucristo de Nazaret, regresa pronto. Por eso, hermanos, el enemigo nunca va a poder cuestionar a Dios. Dios no está esperando que el enemigo haga algo para que entonces llame a una junta urgente con todos sus ángeles para decidir qué hacer. Eso lo haría un pastor, pero nuestro Dios todopoderoso, no. Todos nos sorprenderemos por todas las cosas que están sucediendo hoy en este ciclo de tiempo, en este interfaz de tiempo, en este pleno 2026. Pero hermanos, todos los cristianos que estamos conectados en este momento, tenemos a Jehová Dios de los ejércitos que no se sorprende nunca por nada de lo que pasa, pasó o pasará. Porque en el principio, recordemos que Él creó, los cielos y la tierra. Además, hermanos, Dios no reacciona. Dios no reacciona, Dios actúa, Dios opera, Dios acciona de acuerdo a sus planes y proyectos perfectos y eternos. Así es Dios. Lo tiene perfectamente todo planeado desde que Él mismo creó los cielos y la tierra. Llegamos hasta el origen del mismo, de los cielos y la tierra. Pero el origen de Dios es Dios. El origen de Dios es Dios. A partir de Dios, Él hizo los cielos y la tierra. Entonces, estamos dentro de sus planes y proyectos perfectos y eternos. Hermano, Dios no es un reactor. Dios es el actor principal de esta obra llamada tierra. Dios es dueño y señor de toda esta obra perfecta que Él mismo creó, planeó y diseñó. Llamado ser humano, ser viviente en un planeta llamado tierra, que Dios mismo planeó, fundó y construyó. Hermanos, Dios es soberano, es el más poderoso. Dios hace y toma decisiones judiciales en su absoluta soberanía y sabiduría. Jehová Dios de los ejércitos, nuestro Dios, es como es. No le podemos cuestionar nada. Nadie puede cuestionarle nada a Dios. Nadie puede reclamarle nada a Dios.
Dios tiene las respuestas antes que tú le hagas las preguntas. Dios ya determinó el final de este planeta antes del principio. En Génesis 1:1. Entonces Dios tiene presencia y presciencia. ¿Ok? Vamos a recordar qué dice Génesis 1 del 1 al 2. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios los cielos y la tierra. O sea, antes que existieran los cielos y la tierra, Dios ya existía, hermanos. Él es el origen, Él es el origen de todo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios y su Espíritu Santo. Entonces, Dios es soberano, hermanos. Dios es absolutamente soberano. Porque solo Dios es Dios, solo Jehová, Dios de los ejércitos, es Dios. No hay otro. Solo Dios controla y gobierna el universo entero, que se expande cada día más. El universo, no creas que es un cuadro que ya hasta ahí llegó, que tiene. No, el universo no tiene límites, hermano. El universo se expande cada día más. Es como una ola del mar que cada vez va llegando más lejos y más lejos y más lejos, y nunca llega al final, porque sigue la ola, ¿ok? Entonces, Dios tiene presencia. Solo Dios controla al universo. Solo Jehová, Dios de los ejércitos, creó y controla el tiempo en la tierra, desde su imperio sublime, inmutable y eterno, que es el cielo santo, ¿ok? Es el cielo santo, que por cierto es el centro neurálgico de todo el universo, de todas las constelaciones, de todo este sistema planetario. El cielo, que es la sala de control del gobierno de todo este universo. Ahí se controla todo, hermano. Es el centro neurálgico de todo lo que pasa, no solo en la Tierra, sino en otros miles de planetas. Es el que gobierna todo el universo entero, hermanos. De ese tamaño estamos reconociendo a nuestro Señor Jehová, Dios de los ejércitos. Es como tremendos barcos de más de 400 metros de eslora, o sea, de largo, gobernados y manejados por un pequeño timón que está hasta atrás, y el capitán del barco maneja ese tremendo barco, ¿ok? Así es Dios, pero en similitudes demasiado grandes, porque Dios es el creador del universo, hermano. Entonces imagínate cómo es de grande Dios. Dios es súper inmenso. Pero también tiene a su Espíritu Santo, y tiene a ¿quién más? Pues a Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Nada más mencionamos a Jesucristo de Nazaret y ya todo esto se vuelve lleno de paz, de luz y de claridad. Entonces, hermanos, Dios tiene su trono sobre el círculo que rodea la tierra. Dios tiene todo el poder en la palma de su mano, hermanos. Dios tiene y envuelve toda esta información en la palma de su mano y se la entrega a su iglesia cristiana en primer lugar. Si tú vas a una iglesia cristiana, pues Dios te está dando toda esta información a ti en primer lugar, hermano, porque sabemos lo que nos informa Dios en el día a día en la iglesia cristiana con nuestros pastores. Ahí hay testigos fieles, lo sabemos cuando le adoramos y levantamos las manos. Los cristianos no somos bailarines, pero le danzamos a nuestro Señor Jesucristo. No somos cantantes, pero le cantamos a Jesucristo de Nazaret, porque es para Él, hermanos. Acudimos al templo cristiano porque nos enfocamos en seguir el rastro de Dios. Nos enfocamos en conocer a Jesucristo íntimamente. Queremos entrar más profundamente a su corazón. Conocer la iglesia cristiana, hermano, te va a hacer que formes parte de los hermanos y del coro celestial en algún momento. Seguramente esta palabra te está haciendo reaccionar, hermano, porque tú no te vas y no manejas hasta la iglesia buscando solamente un lugar donde estacionarte. Estás yendo a la iglesia porque sientes que en tu corazón algo está latiendo directamente en concordancia con el corazón de Jesucristo de Nazaret y quieres conocerlo. Pero conocer a Dios, hermanos, conocer a Dios nos da bendición y eternidad en su reino santo.
ese reino santo que es eterno, es sublime, es inmutable y está lleno de luz y de paz. Entonces, conocer a Dios es todo en la vida. Conocer a Dios es sanidad. Conocer a Dios te ayuda a solucionar todos aquellos dilemas que tú puedas tener en la vida. Conocer a Dios, hermanos, es todo en la vida. Conocer a Dios es la claridad, es caminar en la claridad. Conocer a Dios es tener completamente pendiente que tenemos un lugar donde vamos a llegar después de pasar por esta tierra. Conocer a Dios, hermanos, es conocer lo claro y lo que está oscuro, diferenciando la noche y el día, diferenciando claramente lo terrenal y lo espiritual, diferenciando claramente lo bueno y lo malo. Eso te hace el conocer a Dios, que puedas discernir qué está bien y qué está mal. Conocer a Dios te haces, hermano, incluso que cuando vas manejando no pases por un bache. Eso es conocer a Dios, porque tú te das cuenta que sin la protección de Dios no hubieras podido pasar ese bache. Sin la protección de Dios no hubieras podido salir de un tremendo lío judicial. Bueno, en pocas palabras, conocer a Dios es tener paz. Conocer a Dios es solidaridad. Conocer a Dios es consistencia en acudir al templo. Conocer a Dios es comprenderlo todo. Conocer a Dios es reflejar su carácter. Dios es nuestro Padre, Señor, Rey y Salvador. Jehová, Dios del universo, es el más hermoso del universo, como le dijo Marcos Witt, cantándole, hermano, aleluya. ¿Ok? Entonces, no tengo que hacerte un estudio de DNA para saber de dónde vienes, hermano, porque Dios es tu alfa y tu omega. Dios es nuestro Señor y Creador. Dios es nuestro principio y final. Dios es el primero, Dios es el último y incluso todo lo intermedio. Dios tiene presencia y Dios tiene presciencia. Hermanos, no hay un Dios de los blancos, no hay un Dios de los africanos, no hay un Dios de los chinos, no hay un Dios de los latinos, no hay un Dios de los americanos, no hay un Dios de los demócratas, no hay un Dios de los comunistas. Simplemente, hermanos, Jehová, Dios de los ejércitos, es Dios de toda la humanidad. Y Jesucristo de Nazaret, que está a su derecha, es nuestro Rey y Salvador. ¡Aleluya! Repite conmigo, hermano. Tú que estás conectado, repite conmigo, porque esto va a hacer latir tu corazón más fuerte. Simplemente Jehová, Dios de los ejércitos, es Dios de toda la humanidad. Y Jesucristo de Nazaret, que está a su derecha, es nuestro Rey, Señor y Salvador. Qué bueno que repetiste esto, hermano. Porque solo Dios es Dios, hermano. Solo Dios es Dios. Dios es Dios por Él mismo, por sí mismo. Dios es Dios antes que existiera el enemigo. Nadie tuvo que votar para que Dios sea Dios. Nadie puede cuestionar a Dios, hermanos. Nadie puede poner en tela de juicio las decisiones de Dios. Antes que los ángeles existieran, ya existía Dios para crearlos. Dios es Dios por sí mismo. Dios es Dios antes que existieran los dinosaurios. Dios es Dios, hermanos, antes que lloviera por primera vez en la tierra. Dios es Dios antes que existiera el norte, el sur, el este o el oeste. Dios es Dios antes que existieran risas o tristezas. Dios es Dios antes que existieran depresiones o sonrisas. Dios ya era Dios, hermanos, antes que existiera la primera broma que te hizo reír. Los pensamientos de Dios, hermanos, su mente, sus ideas, sus proyectos, sus caminos, los va dibujando en la pantalla que tiene frente de él, que es todo el universo. Dios tiene infinita sabiduría. Dios fue uniendo vida por vida, uno por uno de cada ser humano. Pieza por pieza, todo lo formó Dios en su universo infinito hasta que dejó todo completo. Y aún en este momento, hermanos, nosotros vivimos por lo que Dios formó y creó hace miles de años. ¿Te puedes imaginar eso, hermano? Quizá nunca lo habías analizado, pero Dios es Dios el que formó los cielos y la tierra. Ahí empezó todo. Hermanos, todos los cristianos estamos
expuestos ante Dios y con el corazón abierto para recibirle, hermano. Porque Jesucristo de Nazaret sabemos que regresa muy pronto. Te lo voy a repetir. Todos los cristianos estamos expuestos ante Jesucristo, ante Dios, hermanos, con el corazón abierto para recibirle. Incluso todos los cristianos lo invitamos y le decimos, regresa, Señor, regresa pronto, regresa pronto. Jesucristo de Nazaret, sabemos que pronto va a regresar, ¿ok? Entonces, seguimos el hilo de esta historia, que empezó nuestro Dios desde el libro de Génesis, que es el principio y el inicio incluso de la gran caída de la humanidad, a través de la gran seducción que el enemigo le hace a toda la humanidad, porque contra Jesucristo de Nazaret, el enemigo sencillamente fracasó. El enemigo no pudo con Jesucristo de Nazaret. El enemigo trata de seducir y engañar a toda la humanidad, porque contra Jesucristo de Nazaret falló. No pudo engañar a Jesucristo de Nazaret. Adán y Eva sí fracasaron, pero con Jesucristo de Nazaret no pudo. Jesucristo dijo, vi al enemigo caer desde el cielo. Hermanos, el enemigo vino a la tierra donde Dios ya le había dado el dominio al primer hombre llamado Adán. El enemigo vino y pensó, puedo robarte tu poder, Adán. ¿Ok? Y el enemigo, hermano, incluso hoy día todavía está tratando de meterte una piedra en el camino. Hoy el enemigo aún está tras tu poder, hermano. Poder que te dio Dios mismo desde Adán y Eva. Así que el enemigo también empezó a quitarle poder a Eva. ¿Ok? Por eso pusimos a Viper con esta canción que se llama Adán y Eva. ¿Ok? Entonces, este Viper lo canta de una manera, podemos decir, inocente. Pero lo que canta, hermanos, es la pura verdad. Y lo estamos viendo aquí. Lo estamos estudiando en este momento a fondo. El enemigo empezó a quitarle poder a Eva usando su oscura astucia. Porque el enemigo engañó a Eva. Ella fue partícipe de una desobediencia. Y ahí literalmente el infierno se desató. Eva, ¿qué le diríamos hoy a Eva? Bueno, le diríamos, Eva, ¿por qué no le dijiste a Dios que la serpiente te estaba fastidiando y que te ayude? ¿Ok? Y ahora vamos con Caín. Caín, ¿por qué no le dijiste a Dios que no entendiste bien sus instrucciones? Era válido que le pudieras haber dicho, Caín, Dios, no entiendo bien esto que dijiste que me voy a enseñorear de mi hermano Abel. Explícamelo más, por favor, ¿ok? Pudo haberlo hecho y pudo haberlo hecho también Eva, ¿ok? Porque Eva comió de la fruta prohibida. Y en ese momento desobedeció a Dios. Comió lo que el enemigo, lo que la serpiente le dio. En ese momento Eva pudo acusar a la serpiente ante Dios y decirle, mira Dios, lo que me está diciendo esta serpiente. ¿Ok? Y Dios hubiera tomado cartas en el asunto. El enemigo le dio a Eva y a su vez ella le dio a Adán. Y cuando Adán cayó, de acuerdo a las escrituras, hermano, cuando Adán comió también de esa manzana, toda la humanidad cayó. Hoy toda la humanidad está, vamos a ser sinceros, hoy toda la humanidad está pagando las consecuencias de lo que hicieron Adán y Eva, hermanos. Hoy todos nosotros estamos pagando las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva. Porque seguramente Dios tenía otros planes, hermano. Dios tenía otros planes para toda esta humanidad. Pero Adán y Eva desobedecieron. La pregunta es, ¿por qué Adán y Eva no le dijeron a Dios que la serpiente los estaba molestando? ¿Por qué Caín no oró a Dios y le pidió un poco más de información cuando le dijo que se iba a enseñorear de Abel? En lugar de matarlo, ¿por qué no se arrodilló ante Dios y le dijo, mejor, Señor, no entiendo bien esta instrucción que tú me das, pero explícamelo, por favor? ¿Ok? Entonces, si tú golpeas fuertemente la cabeza de tu enemigo, entonces ya derribaste su cuerpo. Entonces vas a tener también su cuerpo. Así que Eva tenía que vivir con el recuerdo que ella fue engañada. La serpiente le tomó el pelo. Eva estaba equivocada en muchas cosas. Y ahora Adán y Eva están caminando fuera del jardín
que Dios mismo diseñó. Un paraíso que Dios mismo ya había diseñado para ellos dos, hermanos. Iban a tener más familia. Bueno, pues solo Dios lo sabe. Solo Dios sabe qué es lo que iba a hacer con Adán y Eva. Pero fíjate cómo se fue dando la historia, porque en el momento que Adán y Eva comieron de la manzana, entonces la historia se fue por otro lado y entonces nosotros estamos aquí en este 2026 por lo que hicieron a Adán y Eva, hermanos. Ay, Señor. Ay, bendito Jesús de Nazaret. ¿Qué otros planes tenía Dios? Bueno, te lo dejo de tarea, hermano. La pregunta es, ¿te gustaría que Dios diseñara tu casa? ¿Te gustaría que Dios diseñara los frescos riachuelos que fluyan libremente en los jardines, frescos y agradables? En tu propia propiedad, en tu terreno, hermano. Cuando labres la tierra, te iba a dar mucha de su fuerza. No vas a ser errante ni extranjero. Todo eso se iba a hacer realidad solamente con obedecer a Dios. Esos riachuelos a su vez formarían cascadas que caen sobre las rocas, solo para que tú, Adán, te levantes en la mañana, te tomes un baño bajo esa cascada, escuchando el sonido que Dios mismo diseñó al caer el agua de la cascada sobre la roca. Un completo paraíso, hermano, solo por obedecer las instrucciones de Dios. ¿Ok? Un paraíso solo por obedecer y pidiendo dirección, consejo y perdón a Jesucristo de Nazaret para nosotros hoy. ¿Ok? Para que el hombre viva en un lugar que era casi comparado con un paraíso perfecto, especial y único, un jardín con flores y agua, donde no te faltaría nada, hermano. No tendrías que trabajar, mucho menos tendrías que pagar por los alimentos. Cuando labres la tierra te iba a dar todo lo que plantares, hermano. Esa es la fuerza que te iba a dar. No ibas a necesitar vitaminas ni pastillas, no ibas a tener enfermedad, no ibas a tener ninguna dolencia ni física ni psicológica, porque los vegetales y las frutas solo colgarían de las ramas de los árboles, solo para que Adán y Eva alzaran las manos y los tomaran. Frutas y vegetales para la sanidad de las naciones. Todo estaba diseñado, hermanos, por Dios, para que el hombre y la mujer estén bien y vivan bien en un lugar donde no hay enfermedad, no hay tormento, no hay muerte, no hay fatiga, no hay desmayo, ni siquiera hay resfriados, hermanos. No hay en el jardín del Edén ni siquiera fiebre, no hay cáncer, no hay COVID, no hay hantavirus. Todo esto, hermanos, lo echaron a perder Adán y Eva. ¿Y quién le siguió? Pues el canijo Caín. ¡Qué barbaridad! Fíjate nada más. Es por eso que cuando estemos en el cielo, hermanos, ¿qué vamos a hacer en primer lugar cuando estemos en el cielo? Bueno, yo no sé ustedes, pero fíjate yo lo que voy a hacer. Cuando menos voy a ver a Adán y lo que voy a hacer es darle una patada en los tobillos. Le voy a dar a Adán una patada en los tobillos por todo lo que perdimos por su culpa, hermanos. Por todas las noches que no pudimos dormir, por la indigestión que nos daban algunas comidas. Eso todo se lo vamos a reclamar a Adán. Lo que Adán y Eva perdieron, consecuentemente lo perdimos todos nosotros. ¡Ay, Señor! ¡Qué precioso eres, Jesucristo de Nazaret! Hermanos, lo que Adán y Eva perdieron, consecuentemente nos afectó a todos nosotros, porque nosotros lo perdimos también, hermanos, todos nosotros. Pero hoy le vamos a dar un golpe a Adán, pero un golpe cristiano, aleluya, porque lo vamos a perdonar desde hoy. Santo Espíritu del Dios viviente, dile a Adán, te perdonamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Vamos a seguir el ejemplo de Jesucristo de Nazaret. Porque Jesucristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros también vamos a decir, Santo Dios de los cielos, perdona a Adán porque no sabía lo que hacía, aunque nos perjudicó a nosotros, Señor Jesús, perdónalo. Gracias te damos, Jesús. Adán y Eva fueron expulsados del Edén, hermanos. Eran dueños de ese Edén. Dios los sacó de su propiedad perfecta, que era el jardín del Edén, por desobedientes. Adán y Eva fueron los primeros que vivieron en la calle. Adán y Eva fueron los primeros homeless que no tenían casa, porque Dios los había sacado del Edén. Fueron los primeros que vivían en la calle. Adán y Eva fue la primera pareja disfuncional. Así que, hermano, deja de decir que tu familia, que tu matrimonio es muy disfuncional, porque Adán fue el primero.
no presumas de tu matrimonio, porque sabemos que tienes dilemas. No nos presumas de que vas muy bien, porque sabemos que hay dilemas en todos lados. La Biblia nos revela, hermanos, que la primera familia nos heredó la disfuncionalidad. Cada familia tiene su propio dilema, hermano. Cada familia tiene su propio dilema familiar, porque empezó Adán y Eva. ¿Y quién siguió? Pues el canijo de Caín. Quizá empiezas a desear vivir la vida de un artista o de un millonario. Pero, hermano, te aseguro que la familia de ese millonario o de ese artista tiene su propio drama. Aleluya. Te lo repito, te aseguro que la familia de ese millonario o de ese artista tiene su propio drama. Porque el camino al triunfo, hermano, se hace paso a paso, superando dilemas todos los días. Por eso adoramos a Jesucristo de Nazaret nosotros, porque con Él tenemos una garantía de que pase lo que pase, Él nos va a librar de toda maldad, de todo dilema, de toda piedra de tropiezo, y tarde o temprano vamos a abrazar sus pies. Todos nosotros tenemos una iglesia, la iglesia cristiana. No tenemos una iglesia de ricos o de pobres, no tenemos una iglesia que es de blancos o de latinos. Solo necesitamos una iglesia en donde esté Jesucristo de Nazaret. Es una iglesia cristiana, por eso se llama cristiana, porque ahí está Jesucristo de Nazaret. Y Jesucristo de Nazaret es el que dirige los destinos de la iglesia cristiana, porque es de Él. Solo necesitamos una iglesia unida en Cristo Jesús, nuestro Señor. Todo aquel que esté conectado, tú estás conectado, hermano, con cada uno de nosotros y con la iglesia cristiana. Te recomiendo, muchos hermanos nos levantamos a las 4 de la mañana a orar a Dios. Con una plática tranquila, con una plática en completa paz, porque a esa hora casi no hay ruido. A esa hora ya no escuchas ni siquiera ladrar los perros. Entonces, Dios nos ministra a las 4 de la mañana y cada vez somos más orando a las 4 de la mañana. Todos oramos a las 4 de la mañana. Entonces te invitamos, únete a esta oración. No nos conectamos por internet ni por nada. Solamente nos hincamos o nos sentamos en nuestra cama, en nuestra hamaca y empezamos a orar a Dios. Te aseguro, hermano, que vas a sentir la unción de Jesucristo de Nazaret sobre tu cabeza y la oración de todos los hermanos se hace fuerte. Se hace completamente fuerte porque la sientes, hermano, que otros hermanos están orando en esos precisos momentos. Entonces, olvida eso de una iglesia de ricos y una iglesia de pobres. Olvida eso de ricos por un lado y de pobres por otro lado. El que tengas dinero, hermano, no es garantía que no tengas una disfunción familiar. ¿Ok? Bueno, vamos un poco más profundo. Ya estamos estrangulando al enemigo. El enemigo ya está vencido. Entonces sube a la cima de la montaña y adora a Dios con todos los que estamos conectados en este momento. Adora a Dios con todos los que estamos conectados en este momento. Todos estamos conectados escuchando la palabra de Dios y adorándole en espíritu y en verdad. Porque los demonios están nerviosos. Los demonios están temblando en este momento mientras estamos hablando del infinito poder de Jesucristo de Nazaret, porque estamos hablando la verdad, estamos hablando completamente apegados a lo que dice la palabra de Dios, a lo que dice la Biblia. Entonces, ¿cómo empezó el capítulo 4 de Génesis? Pues siguió la misma temática del capítulo 3, en una marca que viene del capítulo 3 que se desliza, que se desprende hasta el capítulo 4. Y estamos en la segunda generación que le tocó a Caín. Caín, de un comportamiento algo loco, algo desordenado, un comportamiento carnal y terrenal. Eso significa crecer en familia disfuncional, porque Adán y Eva, vamos a decirlo claramente, eran disfuncionales, hermano. Ahí empezó todo. Una familia disfuncional. Crecer en una familia disfuncional es algo difícil, porque ellos van a ser también la siguiente generación disfuncional. Esa generación es algo desordenada. Y en el capítulo 4 de Génesis van por ese mismo camino. Todo se les va a revelar
cuando empiezan a sufrir las consecuencias de esa disfuncionalidad, de esa desobediencia. Estamos pagando lo que Adán y Eva hicieron. Estamos tratando y lidiando con ellos. ¿Ok? Les das consejos a tus hijos. Pórtate bien. No hagas esto. No hagas lo otro. Empezó todo con el comportamiento desordenado de Adán y Eva. Fíjate cómo, desde dónde empezó la disfuncionalidad, hermano. Adán y Eva se convirtieron en los primeros que tuvieron que vivir en la calle. Pero hermanos, escúchenme bien. No podemos echarle la culpa de nuestro comportamiento de hoy a nuestros ancestros Adán y Eva. Porque todos nosotros somos conscientes y sabemos que nuestro comportamiento necesita mejorar. ¿Ok? Entonces, no podemos echarle la culpa de nuestro comportamiento desordenado de hoy a nuestros abuelos, porque tenemos la capacidad de mejorar. Lo repito, no podemos echarle la culpa de nuestro comportamiento desordenado de hoy a nuestros abuelos, porque hoy nosotros tenemos la capacidad en Cristo Jesús de subir de nivel, de portarnos mejor, de conectarnos al precioso Espíritu Santo de Dios, de dar frutos a 10, a 100 y a 1000 por uno. Hoy tenemos la obligación, incluso, hermanos, de comprender que si no somos cuidadosos, podemos estar siguiendo un mal ejemplo. Entonces, tenemos que seguir siempre un buen ejemplo. Y para que no te equivoques, para que nadie se equivoque, mejor sigamos el ejemplo de Jesucristo de Nazaret, que regresa pronto. No te equivoques siguiendo un ejemplo erróneo. Mejor, para que te garanticemos una estabilidad emocional y una vida eterna, sigue el ejemplo de Jesucristo de Nazaret, que regresa muy pronto. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva? Bueno, recordemos que Adán comió la fruta prohibida que le dio Eva. No debió de hacerlo. En primer lugar, porque era su responsabilidad, o sea, era responsabilidad de Adán ser el proveedor. Debió Adán traer las frutas y legumbres a la casa, porque no necesitaban nada más, porque recordemos que esas frutas y legumbres les proveían todas las vitaminas y todo el alimento necesario. Solo frutas y legumbres, y él, Adán, debió de proveerlo para él y para Eva. Entonces, hoy, en este pleno 2026, hermanos, seguramente hay algunos hermanos que en este momento no están trabajando. No hay problema, porque sabemos que es temporal, pero el consejo es mejor, hermano, busca un trabajo. Todos los esposos que no trabajan temporalmente están en la casa, seguramente se están sintiendo algo apenados, pero no te preocupes, hermano. Solamente el consejo es busca un trabajo estable, hermano, porque Dios no diseñó, Dios no designó que el varón coma de la mano de la mujer. Pero no solo no es el plan de Dios, sino que cuando el varón come de la mano de la mujer, pierde algo que se llama posición en el matrimonio, posición en el organigrama de la familia de Dios. Pierdes algo, hermanos, en términos de autoridad. Pierdes algo cuando vienes y le dices a tu esposa, necesito para la gasolina del coche, o no tengo para esto, no tengo para pagar la luz o el teléfono. Entonces, vamos a hacernos responsables todos los varones y vamos a, en la medida de nuestras posibilidades, suplir para todos esos gastos. Bueno, pero mejor vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a continuar con este tema la próxima semana. Este ha sido, hermanos, el capítulo 1 de este tema que se llama la culpa, ¿ok? Pero vamos a verlo todo desde un punto de vista bastante profundo, analizando cada uno de los detalles para que nosotros subamos de nivel. Eso es lo que buscamos con este tema, subir de nivel en todas las parejas, en todos los matrimonios, en todas las familias, reconociendo que muy por encima de nosotros está Jesucristo de Nazaret y Él es nuestro mejor y único ejemplo. Gracias te damos, precioso Jesús de Nazaret. En tus manos depositamos todo lo que somos, Señor. Haz lo que tengas que hacer con cada uno de nosotros. A todos mis hermanos que escucharon este programa y se conectaron, te ruego que tú les des una unción fuerte.
te ruego que tú los despiertes a las 4 de la mañana para que se conecten con el Espíritu Santo de Dios, que también está ministrándonos a esa hora y nos permite conocer cuáles son tus instrucciones claramente, Señor. Y si no conocemos y si no entendemos bien tus instrucciones, permítenos volver a escucharlas. Si no escuchamos tus instrucciones, permítenos destaparnos los oídos, Señor, pero no permitas que demos pasos en falso como los dieron a Adán y Eva y como los dio el mismo Caín. Déjanos escuchar claramente tu voz, Señor, y permite que todos mis hermanos que escucharon esta palabra sean ministrados de una manera sobrenatural a partir de este momento. Llénalos de tu unción fresca, llénalos de tu alimento. Permite, precioso Jesús, que retrocedamos en el tiempo y nos ubiquemos, Señor, un segundo en el Edén que tú le construiste a Adán y Eva, pero no vamos a hacerte a defraudarte. Nosotros sí vamos a obedecer lo que tú nos digas. Y todo lo oramos en el precioso nombre de Jesucristo de Nazaret, que regresa pronto. Amén y amén.